Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas. Bienvenidos a Línea 1 aquí en Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. También estamos en diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Comienza Línea 1, somos Línea 1, Daniela Figueroa Videla vestida de verde. Sí, verde Verde esperanza, que te como quiero siempre. verde. Totalmente. Ah. Más no eso verde, pero no importa, lo voy a dejar ahí. Ahí. ¿Cómo estás, Alejandro Guillén? Hoy día te puedo decir que pareces el presidente de la República, estás con look de Gabriel Boric. ¿En verdad? Sí. Camisa blanca, chaqueta azul. Exacto, te queda Y- súper bien, y ¿ah? con el dedito así voy a leer las noticias. ¿Cuento les o quiero no que lo decir imitas el bien? tiempo, ¿Ah? hoy día, el tiempo va a estar muy caluroso. Oh, eso es herejía, Alejandro Guillén. ¿Herejía? Herejía, Ah. ¿o no? No. Retiro No, lo dicho no, y lo hace esta súper bien. mala imitación. No, lo imitas bien. Bueno, martes ya 2 de diciembre, querido compañero, cuando tenemos una temperatura ya a esta hora de la mañana, 7,31, bastante alta para lo que estamos acostumbrados. De hecho, la mínima fue de 15 grados. Y es lo que se mantiene a esta hora, un poquito más, porque hace 15 minutos nomás actualizó la Dirección Meteorológica de Chile. Lo que sí tenemos claro es que vamos a llegar a los 32 grados esta jornada. Y mañana sube más el termómetro. Mañana miércoles vamos a tener 33 de máxima con una mínima de 13. Y el jueves 14 la mínima y 30 la máxima. Y no sé si te fijaste, pero el amanecer está súper lindo, está lleno de nubecitas como dibujadas, no sé cómo se llaman, pero es como las que hacen los niños en el dibujo, muy bien formada y con unos colores maravillosos. Está lindo el amanecer, no sé, parezco enamorada yo. Está lindo. La luna que está creciendo le pone otro toque, pero no se ve mucho, se ve Oh, está- tarde en la noche cuando no se ve. Está creciendo, Está no sé, oscureciendo. está en 2 etapas. tercios. 2 tercios, Poco ya. más incluso. Creciente, ese es el, creo que es el ciclo. Exacto, y crece. Bueno, y vamos con las callecitas a ver qué nos dice Transporte Informa Región Metropolitana a esta hora. Ya habían algunas situaciones que vamos a actualizar. A ver, dice, hay importante acumulación de agua. Esto en calzada de Alameda al Oriente entre Libertad y República. No tan lejos de acá. No, yo pasé por ahí, ¿Sí? sí, efectivamente. Situación- No sé si agua servida o rompimiento matriz, porque No dice por qué, pero no se ve un agua tan servida. Dice que la situación afecta la nueva ciclovía, lamentablemente que está ahí en el tramo, y complica atraviesos peatonales. Mira qué linda palabra. Así que transitar atento a esta condición, te repito, esto es en la calzada de Alameda al Oriente, entre Libertad y República, hay mucha agua. Dígame, te cuento, dígame. un ¿qué? buen ciudadano ¿Sí? hizo algo de sentido común. ¿Qué? Buscó tierra con una palita y echó en el hoyo. En el que tú, con Que el que vengo sufres. denunciando todos los días porque ¿En es serio? casi 1 metro cuadrado el hoyo y con una profundidad de 40 centímetros, una igual. cosa así. O sea, no, eso es, alguien se puede matar. Si va en bicicleta, bueno, ya no se puede ir salió por como ahí. argentino. Adiós, gracias. Pero, por ejemplo, en moto. Ya. Oh. No, súper peligroso. Bueno, Ya, como buen las autoridades no hacen nada, no sé a quién le corresponde por lo demás, pues se tiran la pelota unos con otros. Es alguien que te escuchó en línea 1, yo creo, Alguien y que con te quiere. conciencia ciudadana que votó por ti. y echó tierra. Y el hoyito, pero ya se va yendo a la tierra, así que el hoyito está nuevamente, pero hay una actitud ciudadana. Sí, y no que pasa yo el agua valoro. por ahí, ¿no? Para que no quede la embarrada literalmente. No había güey, Ya. porque está medio en la mitad del camino, entonces la pendiente hace que el agua se vaya más por los bordes de la avenida. Mira, buen dato. También hay tránsito suspendido en camino Cerro 18 con camino Medialuna debido a procedimiento, dice, policial en desarrollo. Hay incidentes por desalojo. Dice preferir alternativa, esto es la comuna de Lo Barnechea. Y lo último, restricción de pista, acceso sur al norte, altura de kilómetro 18. Este es un pórtico nuevo, pasado peaje, tras choque de vehículo contra barrera y volcamiento de camión. Derrame de áridos, afecto a Áridos. otros vehículos. Oye, sí, harto de contingencia hoy, ¿ah? Alta precaución, esto en las comunas de La Pintana y La Granja. Y hay otro más, po. Semáforo apagado en Club ¿Cuál? Hípico con Carlos Baldovino, esto en Pedro Aguirre Cerda. La empresa, bueno, fue alertada y hay que esperar ahí, por supuesto, que arreglen este semáforo, pero conducir siempre a la defensiva. Rápidamente, reviso cómo está el metro de Santiago a esta hora, hora punta. Esperemos que esté toda la red disponible. Sí, dice buenos días, está toda la red disponible. No se informa hasta el minuto ninguna situación que complique el viaje de los usuarios. Ahora sí, vamos con la pregunta del día, Alejandro Guillén. Yes.
Cuéntanos. Claro, porque las declaraciones de José Antonio Kast sobre que le van quedando no sé cuántos días a los migrantes irregulares a una respuesta. para irse y pagarse a sí mismo, qué sé yo, el contexto, ya. Y pagarse a sí mismo, ha generado y ha repuesto el tema migratorio en nuestro país. Y entonces la pregunta, porque se ha hablado en la prensa de que hay una crisis migratoria, el gobernador de Arica ha dicho que esto es un caos completo. Sí, una crisis. Carter fue para allá, de hecho, también. Sí, y se constituyó allí, y fue José Antonio Kast también. Bueno, todos se han dado una vuelta por el norte cuando el tema migratorio, después se olvida, no van más. Pero por lo menos han estado yendo, y está instalado el tema en Chile y en Perú. Sí. Y rebotó en prensa de Europa, porque ven potencial conflicto en la zona. Bueno, pero la pregunta más de fondo es, ¿a qué responde la situación migratoria que se está viviendo en la frontera norte? No la quiero calificar si es crisis o no crisis, sino lo que la gente ha visto en la tele. Exactamente. ¿Ah? Entonces, unos dicen, opción A. Temor al posible gobierno de Kast. Se están arrancando antes. Antes, sí. Ya. No duda. 2, no hay crisis migratoria. Así es. Y 3, se está tomando el tema políticamente. Y incluso podríamos decir electoralmente, ¿no? Políticamente / electoralmente. Se puede leer también así en los tiempos. Se ha construido un caso político para campaña. No es mucha gente. Vamos a hablar y vamos a dar datos que van a ser interesantes para objetivar esto y usted pueda votar en conciencia. Así es, y lo puedes responder en unos segunditos más en @RadioUSACH, @TVUSACH, nuestras cuentas de Instagram. Vamos con las principales noticias de esta jornada cuando son las 7:37. Titulares en línea 1. El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago condenó al exdirector general de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, Héctor Espinosa, a 17 años de cárcel por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos cometidos entre el año 2015 y 2018. La sentencia incluye 12 años por los 2 primeros delitos y 5 por lavado de dinero. Su esposa, María Magdalena Neira, también fue declarada culpable, pero recibió 541 días de prisión, pena que fue conmutada por el periodo que estuvo privada de libertad durante la investigación. Chile y Perú sostuvieron este lunes la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, instancia destinada a coordinar una hoja de ruta común frente a los desafíos de la región en el área. El encuentro, encabezado por los cancilleres Alberto Van Claveren y Hugo de Sela, reunió además a autoridades de ambos países a nivel de subsecretarios y viceministros. Y según informó, las delegaciones coincidieron en la necesidad de trabajar sobre un diagnóstico compartido y avanzar en soluciones prácticas y efectivas, compromiso que será articulado a través del nuevo comité de alto nivel. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes con amplio respaldo el proyecto que restablece el feriado bancario en Chile. Esta iniciativa reincorpora en la Ley General de Bancos la prohibición de atención presencial los días 31 de diciembre y los sábados, salvo autorización de la Comisión para el Mercado Financiero. La norma repone una disposición histórica que había quedado sin efecto tras la aprobación de la ley FinTech. ¿Tiene claro lo que es? Y busca facilitar procesos internos esenciales en las entidades financieras como cierres contables, conciliaciones, ajustes regulatorios y tareas administrativas. O sea, el personal va a trabajar, pero no va a atender. Así es. Y el presidente Gabriel Boric anunció la incorporación de 3 nuevas patologías al Plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, ampliando su cobertura a un total de 90 enfermedades. Las nuevas garantías incluyen el tratamiento posterior al alta por cirrosis hepática, la hospitalización para menores de 15 años con depresión grave y un programa de cesación del consumo de tabaco para personas mayores de 25 años. Según el Ejecutivo, estas incorporaciones responden a brechas críticas en continuidad de cuidados, salud mental infantil y prevención de enfermedades crónicas. El Banco Central informó que el IMASEC de octubre del 2025 registró un crecimiento del 2,2% en comparación con el mismo mes del año anterior, eso en línea con las proyecciones del mercado. Según el ente emisor, la serie
pero desestacionalizada. No es fácil. Ay, Guille, se puede, pero otro día. Mostró un alza del 0,7% respecto a septiembre y un 2,5% en 12 meses. Mire, en un mes que estuvo la misma cantidad de días hábiles que octubre del 2024. El desempeño estuvo impulsado principalmente por los servicios y el comercio, mientras que el incremento mensual desestacionalizado, hoy día estoy trancado, respondió al aporte de servicios, minería y la industria. Perdona, te Ayúdeme contagié. usted, No, comadre. te contagié, se me pasa todos los días. Vamos ahora con el ámbito internacional, porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se va a reunir este martes con el enviado especial de Estados Unidos para analizar la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump, destinada a poner fin a la guerra en Ucrania, iniciada, como sabemos, en febrero de 2022, tras la orden de invasión del Kremlin. El portavoz ruso, Dmitry Peskov, detalló que Putin sostendrá además varias reuniones a puerta cerrada como parte de los preparativos para estos contactos bilaterales. Peskov evitó adelantar si habrá un comunicado conjunto tras el encuentro y que Moscú abordará el tema únicamente por vías diplomáticas y no a través de la prensa, según informó la agencia TASS. 7:41. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Entre paréntesis, este es un cogollito. Dale. Una notita cortita. Según la prensa norteamericana, la conversación telefónica entre Donald Trump y Maduro ¿Sí? le dio hasta el viernes para renunciar al cargo. El ultimátum. El ultimátum. Uy, vamos a estar muy atentos a eso, si es verdad o no. Aquí también habló de nuevo el embajador de Estados Unidos y nos volvió a leer la cartilla. Reiteró todo lo que dijeron a pesar de la protesta del gobierno chileno. Ya se las trae. Se las trae, ¿eh? Bueno, pero vamos a la noticia de estas últimas semanas, la frontera entre Chile y Perú, que está enfrentando una situación de tensión entre ambos países a raíz de lo que algunos sectores políticos en Chile hablan de crisis migratoria fronteriza, pero efectivamente tiene que ver con también una prevención de las autoridades peruanas, cuyas intenciones vamos a analizar luego, para poner fuerzas militares ante un eventual proceso migratorio masivo, porque hasta ahora, de acuerdo a la información, es muy contradictoria la versión. El ministro Cordero dijo que era súper difícil, no era que llegar y sacar a estas fuerzas especiales, porque significa de alguna manera que las sacan de otro lugar. El Sí, ministro de claro, Seguridad pero Pública. desplazaron tropas militares, no policiales, los peruanos que incluso quieren cambiar la sí. ley. Es un tema que va, pero ya se están reuniendo y están conversando, o sea, no aumentemos la tensión innecesariamente, pero se enredó un poquito la cosa. Y también recordemos que Chile ha hecho más o menos lo mismo, pero tierras adentro, no en la frontera misma, que sigue en manos de la policía. Ahora, en paralelo, los dos países ya activaron el Comité Binacional de Cooperación, ya se están reuniendo y están abordando en forma conjunta, como es lo lógico, una eventual situación de migraciones masivas, de salida de Chile con destino a Perú, que no quiere tampoco ser convidado a la fiesta, sí. Porque nada que ver ellos. Porque me van a poner la gente en la frontera. Ya, de esto tenemos una interesantísima Sí, nos está esperando ahí en línea justamente una llamada telefónica con la académica, investigadora del Instituto de Estudios Avanzados y la IDEA USACH, que además es directora del Magíster de Ciencias Sociales, mención estudios de la Sociedad Civil USACH, Daisy Margarit. Muy buenos días, ¿cómo está, profesora? Bienvenida a Línea 1. Muy buenos días, Daniela. Muchas gracias a ti y a Alejandro por la invitación para poder conversar este tema tan relevante y tan importante en estos tiempos. Muchas gracias a usted. Mire, nos hemos quejado que en esta campaña los candidatos no han expresado mucho su política exterior, salvo el tema migratorio en la frontera. ¿Qué hacer con los inmigrantes que están indocumentados o irregulares? Son 350.000 según algunas estimaciones. Esto ha generado una relación con Perú compleja. La manera como se está abordando el tema por los candidatos en plena campaña, ¿qué consecuencias puede tener? A ver, lo primero es que la cifra siempre es compleja de delimitar, ¿no es cierto? No tenemos un instrumento exacto para decir cuántas personas son, más allá en el fondo de las percepciones y también de los instrumentos que tiene, ¿no es cierto?, cada uno de los países para poder determinar. Entonces, muchas veces el flujo puede parecer más en ciertos momentos que en otros, pero en general en fronteras siempre hay un flujo que está yendo y viniendo. También recordemos las relaciones transfronterizas.
los trabajos, los acuerdos que se están llegando en este momento entre Chile y Perú, claramente, y la declaración de los cancilleres es una muy buena noticia, en términos que la política migratoria en Chile debe equilibrar el control de fronteras, el respeto por los derechos humanos, la protección de las familias y niños, y en ese sentido en un debate político responsable, los candidatos deben promover un debate serio y también fundado en evidencia, evitando este tema del miedo, la desinformación, propuestas que a veces son irreales, costosas y contrarias sobre todo a la ley y a la ética. Yo creo que por ahí esos son los elementos que hay que tener en cuenta para empezar a debatir. Daisy, lo que está pasando específicamente ahora en la frontera, ¿se puede denominar una crisis migratoria fronteriza? Porque hemos hablado de crisis del fenómeno mucho más amplio que lleva años, pero lo que está pasando y que hemos visto en prensa, porque se ha, digamos, inflado de alguna manera como con polvo royal, pero a veces vemos 15 personas, 20, se habla hasta 40, pero no, digamos, mucho más de que el flujo que tú también mencionabas, que es más o menos constante y normal. ¿Es una crisis lo que está pasando ahora entre la frontera de Chile y Perú, o eso es una exageración? Mira, yo creo que en primer lugar no tenemos que olvidar que cuando hablamos de migración estamos hablando de una dimensión humana. Y si convertimos a las personas en problema y no en seres humanos, vamos a estar hablando necesariamente, ¿no es cierto?, de problemas asociados a crisis, a una frontera que no salvaguarda vidas, no garantiza derechos y que solo está al control del territorio. Entonces, en ese sentido, claramente, si nos olvidamos de la mirada de quienes están en frontera, vamos a llegar a una crisis humanitaria, en el sentido de que la seguridad, en donde está el foco de toda la discusión, no tiene que tener solamente una lógica que oriente a la militarización, que responde a emergencias, pero no resuelve casos estructurales, ni evita que las personas ingresen por pasos peligrosos, porque en ese sentido, claramente, detrás de las personas, ¿no es cierto?, hay redes también, hay redes que los flujos no los podemos detener. Lo vimos en pandemia, cuando se cerraron las fronteras por una crisis sociosanitaria, sí, y los pasos no habilitados siguieron ingresando personas. Entonces, algo nos dice del fenómeno migratorio, que claramente esto es algo que va mucho más allá de construir muros o generar, en el fondo, medidas de ultracontrol en la frontera. Profesora, lo que quiero decir es que la seguridad fronteriza es importante, pero no es la única respuesta, y en ese sentido, cuando nos centramos solo en la seguridad, la crisis tiende a profundizarse. Bueno, hay un dato de contraste. De acuerdo al periódico El País, voy a citar una fuente externa para objetivar el debate, se refiere a que las elecciones chilenas están llegando al final con el tema migratorio instalado en uno de los lugares prioritarios. Pero la verdad es que ellos mismos citan fuentes oficiales de Chile y dice que la migración irregular ha caído un 48,3% desde el año 2021. Estaba todavía Piñera, que fue el año peor de ingresos irregulares según las cifras oficiales chilenas. Pero donde dice, contrasta con el aumento de la percepción de los chilenos que el problema va increciendo y que eso explica que se puede utilizar electoralmente. Quiero ser muy directo en mis preguntas. José Antonio Kast habla de que le van quedando 100 días, sí, algo así, un con la poquito cuenta más, regresiva, para salir del país y pagándose su pasaje. Y que si tienen hijos chilenos, tienen la alternativa de dejarlos en Chile y se los entregan al Estado o se los llevan. Esos hijos son chilenos, sí, legalmente para todo efecto. ¿Eso ayuda o va a enredar más? ¿Es viable? No es viable, porque hablaron ex cancilleres al respecto. O sea, no es viable. O sea, cuando hablamos que hay niños chilenos, o sea, niños que de padres haitianos, colombianos, ecuatorianos, y también de nuestros países vecinos que han nacido en Chile, son niños chilenos. Los mismos niños se definen como en un estudio que estábamos haciendo como niños chipe, que dicen somos chilenos peruanos. Entonces, claramente, pensar en pasar por sobre tratados internacionales en los cuales Chile ha suscrito y ha ratificado, donde se garantizan los derechos de los niños, tanto a la educación, a la salud, a espacios, ¿no es cierto?, dignos en los cuales puedan desarrollarse normalmente, estamos en el fondo en una situación que lo único que hace es acrecentar la crisis.
En ese sentido, las niñas y las familias merecen protección, no miedo ni expulsiones masivas. Recordemos que la migración es un fenómeno global, internacional, es un desafío para todos, pero no es un problema de control. Entonces, en ese sentido, claramente, hacer aseveraciones de esa categoría, lo único que hacen es acrecentar, en el fondo, esta sensación de odiosidad, de distancia social, que somos distintos, y exacerba nacionalismos que no nos conducen a nada. Para ser bien preciso, además, la contrapregunta es, separar a los niños de sus padres, quedando encargado el Estado chileno, o expulsarlos del país siendo niños chilenos, ¿se puede considerar una violación de derechos humanos de los niños? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, los niños tienen todo, en el fondo, la protección a través de los tratados internacionales, de tener un espacio en el cual puedan asegurarse su seguridad, su desarrollo adecuado. Es, en el fondo, una aberración pensar en separar a los niños de los padres y de la familia, y sobre todo también de los entornos en los cuales han crecido. Cuando separas a un niño porque lo expulsa, ¿no es cierto?, junto con su familia, ese niño tenía amistades, estaba en un colegio, había una red de vecindario, había un espacio donde se van construyendo las identidades, y en el fondo, cuando propones políticas de esta naturaleza, lo que estás haciendo en el fondo es generar ciudadanos de una categoría y ciudadanos de una segunda categoría. Y eso no es posible en un país que queremos avanzar en justicia y en igualdad. Daisy Margarit, ella es académica, investigadora del Instituto de Estudios Avanzados IDEA USACH, nos acompaña esta mañana acá en Línea 1. Respecto a lo que trascendió en la prensa de lo que fue esta primera sesión telemática del Comité Nacional de Cooperación Migratoria entre ambos cancilleres, tanto de Chile como de Perú, ¿hay algo que te llame la atención respecto a los mecanismos de coordinación operativa o la metodología de verificación migratoria para poder avanzar en este tema? Y además con el foco que tú señalas, ya no solo, digamos, el control o lo punitivo en el caso que corresponda o no, y toda la trazabilidad de alguna manera, sino el respeto también a los derechos humanos. De lo que se sabe ahora, ¿qué te llama la atención entonces del Comité Binacional? Bueno, es una muy buena noticia, como les decía al inicio, porque claramente la declaración de los ex cancilleres, este momento de diálogo que se empieza a crear, busca un equilibrio entre el respeto a la ley, la seguridad nacional, los derechos humanos. Esta crítica, ¿no es cierto?, estas medidas extremas de la expulsión masiva migrante son ineficaces, lo sabemos, son inviables y dañinas para la diplomacia regional. Se proponen entonces estas acciones coordinadas entre los países Perú, Bolivia, Chile, regulaciones ordenadas, una gestión de fronteras que proteja tanto la ciudadanía como los migrantes. O sea, en pocas palabras, Chile necesita políticas migratorias responsables, humanas y realistas que no sacrifiquen la dignidad ni la cooperación internacional por soluciones rápidas y electoristas. Ahora, en este mismo ámbito, la expulsión masiva, se habla de expulsar del país más o menos 350.000 personas. Es una cifra especulativa, no tenemos mucha precisión cuántos son los irregulares. Primero hay que pillarlos, que cuesta. Segundo, pensar que se van a pagar pasaje en avión a toda la familia, sí, cuando deben vivir en circunstancias muy dramáticas, no es viable. Segundo, 100 personas o 150 personas en aviones, charter, ¿cuántos vuelos serían? Además, Venezuela, que donde está el grueso de los migrantes irregulares en Chile, no los aceptaría que aterrizaran. ¿Para dónde parten con el avión? Yo creo que esa es la pregunta que se tiene que hacer, en el fondo, quienes proponen estas medidas que son irrealizables. En el fondo, ¿por qué no pensamos mejor a quienes tenemos en el país, quienes están trabajando en el país, quienes están aportando a la economía del país día a día? Desde cuando van a comprar el pan, ¿no es cierto? Ahí ya hay un pago de un impuesto. Niños que están yendo a colegios y que dialogan con otros niños y que permiten diálogos interculturales. Quienes están en los campos en este momento y quienes están haciendo trabajos que muchos chilenos ya no estaban realizando. Entonces, hagámonos la pregunta de cuánto es lo que significa positivamente tener población extranjera en el país. ¿Cuánto nos ayuda para la convivencia?
Yo esa pregunta me haría, más que en el fondo estar pensando en que hay que expulsar a las personas. Por lo mismo, la propuesta de Janet Jara, de este empadronamiento biométrico nacional, ¿qué te parece, Daisy? Bueno, esa es una propuesta que viene hace tiempo, en términos que hay que, en el fondo, poder identificar a quiénes son las personas que están en el país, cuáles son, en el fondo, las condiciones. La migración no se puede homogeneizar y hablar de la migración con una sola categoría, como que todos fueran exactamente iguales. Las personas tienen historias distintas, las personas vienen de países, vienen de trayectorias distintas, tampoco ya podemos hablar que vienen de un país determinado, un origen y un destino. Las personas han vivido en distintos lugares. Entonces, claramente, poder saber quiénes están en el país, cómo están aportando, yo creo que es el primer paso para cualquier tipo de política que queramos implementar. Ahora, la situación es bien compleja, se ha hablado de crisis, pero la verdad es que la información más depurada indica que son decenas, ni siquiera centenas de personas. Fue un juego de cámara alentado por el gobernador de Arica, que es del mismo grupo político republicano y apoya abiertamente a Kast. Sí, entonces da la impresión que aquí se armó un caso propagandístico de efecto antes de la campaña, pero eso tensionó la relación con Perú, porque la posibilidad de que vayan a expulsar masivamente por avión sabemos que no es posible. Perdón, es RN Diego Paco, no republicanos, pero apoya a Kast. Independiente que está, pero apoya. Sí. Diego Paco. Tampoco resulta lo del barco, porque se tendría que recorrer el borde, igual llegar a puertos de allá. Además, ojo con los aviones. Ahí está cerrado el espacio aéreo de Venezuela por Estados Unidos, sí, claro. Así que no tienen cómo entrar. ¿Dónde llegan? Bueno, pero más allá de todas estas consideraciones, aquí se ha tensionado la relación con los países vecinos a través de esto. Y en Perú, que están en una crisis política, mire, manjar que le lleguen este tipo de cosas porque se puede alentar la unidad nacional frente a una agresión externa. Sí. En América Latina las cosas escalan rápido. Entonces la pregunta concreta, esta situación parece estar escalando, menos mal que los últimos 2 días como que la cosa se puso un poquito más racional, pero hubo momentos que en Perú incluso estaban objetando como que aquí había una intención de deshacerse de los migrantes a costa de Perú, y eso movilizó al gobierno peruano a poner tropas en la frontera. ¿Cómo escalan estas cosas en materias migratorias? ¿Cómo se resuelven mejor? Hay que separar también, en el fondo, la visión que se construye respecto a la migración, respecto al otro, y lo que está ocurriendo realmente en frontera. A veces las declaraciones, ¿no es cierto?, nos hablan de una situación que no quiero decir que sea ficticia, en absoluto, pero que exacerba algunos elementos que no están presentes. O sea, lo que podemos ver hoy en frontera es que hay familias, hay niños, hay personas que están transitando constantemente, y hay un grupo que claramente, al igual como en junio del año 2019, estuvieron también en frontera, ¿no es cierto?, y que estuvieron varados, hoy en día también los tenemos. Recordemos cuando en Iquique, ¿no es cierto?, llegaron muchas personas y también se generó ese ambiente de animadversidad en términos de que nos vienen a quitar los espacios. Entonces, claramente, este tipo de declaraciones exacerban los ánimos y no se puede visualizar efectivamente dónde está el problema que está en las personas, en los seres humanos que están necesitando una ayuda, que están necesitando un espacio, en el fondo, digno donde vivir. O sea, la frontera no es una línea solamente que divide los estados, es un espacio donde se encuentran países, donde se debe gestionar la diplomacia y no solo, en el fondo, colocar nuevamente el foco en la seguridad. Eso es lo que, en el fondo, hay que tener en cuenta a la hora de poder plantear, en el fondo, elementos hacia una política migratoria. Nunca olvidarnos que estamos hablando de seres humanos, de personas, de familias, y que perfectamente podría ser la nuestra o podríamos ser nosotros. Gracias, además, Daisy Margaret. ¿Ah? Hay 1 millón de chilenos en el extranjero. Pero sí, por cuidado supuesto, con la reciprocidad. Si esa misma familia que aplauden y que tienen hijos en el extranjero o parientes en el extranjero, se les puede enredar por el tema de reciprocidad si esto escala. Totalmente. Pero, bueno. Gracias, Daisy. Exactamente. Mira, una última cosa solamente. Un país se mide también cómo protege a las personas más vulnerables, aunque no sean nacionales. Y ningún niño ni niña debería pasar una noche a la intemperie en la frontera. Yo creo que son elementos que tenemos que tener presentes a la hora de poder plantear política.
Absolutamente. Gracias por esas palabras, Daisy Margaret, académica e investigadora del IDEA, el Instituto de Estudios Avanzados del IDEA, o sea, de la USACH, perdón, y directora del Magíster de Ciencias Sociales, mención Estudios de la Sociedad Civil de la USACH. Que tengas lindo mes, ya que estamos en el último de este 2025. Un abrazo. Y buenas notas, profesora. Chao. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. 8 de la mañana en punto, vamos a una pausa. Regresamos con más Línea 1 por TV USACH y Radio USACH. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana y 1 minuto. La primavera florece en la red de parques urbanos de Parquemet. Ven a disfrutar de la naturaleza justo cerca de tu casa. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl. Recuerda, todos nuestros parques son espacios libres de humo. Y no te pierdas todas nuestras actividades de primavera. Revisa la cartelera en nuestras redes sociales @parquemetminbu. Te esperamos de martes a domingo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocar. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y TV USACH. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, po. Al final la música es el resultado de la interacción social. ¿Te gustaría conocer historias de las diversidades y disidencias sexogenéricas de Santiago? En Radio USACH estamos convencidos que sí. Por eso, junto al Gobierno de Santiago, te invitamos a sintonizar Voces Visibles, un espacio donde activistas e integrantes de la comunidad LGTBIQA+, nos entregan experiencias para convertirlas en el latido de un Santiago más diverso e inclusivo. Voces Visibles. No te pierdas cada miércoles y sábado a las 14 horas Voces Visibles, un programa de Visibles, iniciativa del Gobierno de Santiago, con el apoyo del Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Equidad y Diversidad USACH. Voces Visibles. Radio USACH, nuevas voces visibles, nuevas formas de escucharnos. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Incidentes se registran a esta hora en el sector del Cerro 18, en la comuna de Lo Barnechea, donde se inició el desalojo de al menos 30 familias que permanecen instaladas de manera irregular en el lugar. Y personal de control de orden público, COP, llegó hasta la quebrada La Zorra, punto donde algunos habitantes levantaron barricadas durante la noche para impedir el operativo, manifestando su intención de no abandonar el terreno desde la municipalidad de Lo Barnechea, y señalaron que hace 2 años se desarrolla un proceso de acompañamiento para la reubicación de las familias. En este contexto detallaron que cerca de 60 grupos familiares ya han dejado el sitio, accediendo a subsidios de arriendo de hasta 340.000 pesos mensuales por un periodo de hasta 12 meses. El cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó al exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa, a 17 años de cárcel por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos entre los años 2015 y 18. La sentencia incluye 12 años por los 2 primeros delitos y 5 por lavado de dinero. Su esposa, en tanto, María Magdalena Neira, también fue declarada culpable, pero recibió 541 días de prisión, pena que fue conmutada por el periodo que estuvo privada de libertad durante la investigación. El presidente Gabriel Boric anunció la incorporación de 3 nuevas patologías al Plan de Garantías Explícitas en Salud, GES, ampliando su cobertura a un total de 90 enfermedades. Las nuevas garantías incluyen el tratamiento posterior al alta por cirrosis hepática, la hospitalización para menores de 15 años con depresión grave y un programa de cesación del consumo de tabaco para personas mayores de 25. Según el Ejecutivo, estas incorporaciones responden a brechas críticas en continuidad de cuidados, salud mental infantil y prevención de enfermedades crónicas.
El Banco Central informó que el IMASEC de octubre del año 2025 ha registrado un crecimiento del 2,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Eso en línea con las proyecciones del mercado. Según el ente emisor, la serie, pero sin estacionar, mostró una alza de 0,7 respecto a septiembre y un 2,5% en 12 meses, en una circunstancia que ha tenido la misma cantidad de días hábiles de octubre del 2024. Esto principalmente por el sector servicios y comercio. Así es. 8, no nada, con 5. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, diversos países están avanzando hacia el aumento de la edad de jubilación en respuesta al envejecimiento poblacional y al creciente desequilibrio entre quienes trabajan y quienes reciben pensiones. Este debate ha generado reacciones encontradas. Algunos sectores valoran la necesidad de adaptar las pensiones a nuevas realidades demográficas, mientras otros los ven como una carga extra sobre quienes deben trabajar más años antes de jubilar. De este tema vamos a conversar con quién, Alejandro Guille, a esta hora de la mañana. Denise Laros, académica del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo, con todos los méritos académicos para hablar con propiedad y autoridad sobre este tema. ¿Cómo estás, Denise? ¿Cómo se pronuncia tu apellido para corregirlo si es que nos equivocamos? Buenos días, Daniela. Buenos días, Alex. Buenos días, Denise. Buenos días. Hasta ahí estamos de acuerdo. Nos escucha muy bien. A ver, de nuevo, Denise, porque parece que está entrecortada la comunicación. Buenos días. Ay, sí. No sé si me escuchan. Sí, ahora sí. Sí. ¿Tu apellido Larose o Laros? Laros, perfecto. Ya, Estaba muy bien como lo dijo Alejandro. Déjeme apuntarle alguna. Perdón, ya. Vamos al tema. Vamos, sí. Lo que está pasando, a ver, el debate es, digamos, mundial. Chile no está exento a esto, pero quiero poner el ejemplo de Alemania, que hoy, Alemania, como sabemos que tiene además una sociedad con, digamos, pilares solidarios, sociales, establecidos hace mucho tiempo, pero tienen la edad de jubilación en 67 años y buscan incluso algunos expertos poder subirla, dicen desde allá de Alemania, a 68, 69 años. No han cerrado el tema. Pero claro, no podemos compararnos con Alemania. No tenemos, digamos, este nivel o sea, acá hay mucho nivel de desigualdad que no hay en Alemania. ¿Te parece que en Chile es propio, con el sistema actual que tenemos de pensiones, que es la de las AFP, con reforma incluida, tener este debate hoy, asimilándonos a, por ejemplo, Alemania? Definitivamente el debate sobre la edad de jubilación es súper importante, porque como salía en el mismo informe de la OCDE, ¿no? Estamos en una sociedad que se está envejeciendo, más de la mitad de la población va a tener más de 65 años dentro de los próximos 25 años. Entonces, necesariamente tenemos que encontrar alguna forma de seguir trabajando. Ahora, la situación en Alemania obviamente es bastante distinta a la de Chile por todas las diferencias de, no sé, de estar en Europa versus estar en Latinoamérica. Pero también tiene que ver con los tipos de sistemas de pensiones que nosotros tenemos. Nosotros en Chile no tenemos ninguna restricción después de los 65 años de seguir trabajando. Es cierto. ¿Verdad? Nosotros, la pensión garantizada universal, la PGU, hoy día es un beneficio por llegar a los 65 años. Yo me puedo acceder al beneficio de la PGU y seguir trabajando sin dificultades. También yo me puedo jubilar por el sistema de AFP y seguir trabajando sin que eso tenga repercusiones en términos de, no sé, porque tenga mayor costo o que me sigan descontando impuestos para pensiones, como ocurre en más de la mitad de los países europeos. Entonces, claro, la situación es bien distinta cuando uno tiene como restricciones a trabajar post-edad de jubilar versus la situación que nosotros tenemos en Chile, que en realidad estamos incentivando a la gente a seguir trabajando después de los 60, 65 años, pero sin hacerlo obligatorio. Bueno, Chile tendría en teoría resuelto, pero la mayoría probablemente de los chilenos y chilenas cuando jubila sigue trabajando, porque por mucho que se mejore que la pensión aquí, que la pensión allá, que el aporte individual, que el aporte del empleador, que el aporte del Estado, los ingresos en Chile son bajos y por consiguiente no da mucho los números. Y segunda variable, el empleo es tremendamente inestable y precario.
todos estos ejercicios que se hacen de que usted hagamos un ejercicio, a los 22 años entra al mercado laboral y trabaja toda su vida y llega a tal fecha, va a estar como en Europa. Pero no es la realidad. Entonces, cuando se analiza detalles como este, hay que tener una visión global del mercado laboral. ¿Dónde trabaja una persona con 55 años en Chile? Exacto. ¿Quién le da pega? Definitivamente, conseguir trabajo después de los 55, o sea, que uno llega a perder su trabajo a esa edad, es efectivamente sumamente difícil. Nosotros hoy día vemos cifras que, por ejemplo, las mujeres están trabajando típicamente hasta los 62 años, o sea, ya están jubilando 2 años después de la edad legal. Los hombres, en cambio, vemos que es distinto. Llegan a los 65 años, algunos trabajan algunos meses más, tal vez se demoren un poco más en hacer el proceso de jubilación, pero en realidad después, a los 60, 67 años, ya la gran mayoría de las personas están dejando de trabajar. Y esto obviamente se combina con, hay gente que tiene la necesidad de seguir trabajando y por lo tanto va a tener que pitutear de alguna forma u otra porque las pensiones no van a dar, por supuesto. Pero también es un tema de edad, o sea, después de, no voy a decir la juventud de los 65, ¿verdad? No necesariamente a esa edad uno tiene que dejar de trabajar, pero sí se va haciendo más difícil en la medida en que van pasando los años. Uno tal vez no quiera seguir trabajando después de cierta edad. Ahora, no, una cosa es querer, no querer, pero la mayoría de la gente le gusta hacer alguna actividad posterior y hacerla gratis y hacerla cobrando. Pero además eso, que las pensiones para el grueso de los chilenos no da. Chilena, menos para las mujeres. Entonces, por todas las correcciones que se han hecho, sigue siendo un tema más bien a las condiciones de cada uno, porque si le van a impedir a alguien que jubila a los 65 un hombre o 60 la mujer y nadie le da empleo, usted la condena a un periodo de pobreza con ingreso casi nulo. O sea, definitivamente eso, dentro de la conversación que se ha dado, dentro de todos los años que tuvimos la reforma previsional conversando, discutiendo, tratando de generar consensos, aumentar la edad de jubilación nunca fue algo que realmente estuviese como punta de lanza en la conversación, ¿verdad? Acá nuestra conversación interna, nuestras reformas de los últimos años han estado enfocadas en cómo lograr que personas que están en el empleo informal logren cotizar, ¿verdad? Que cómo hacer que nosotros logremos ahorrar más durante nuestra vida activa, ya sea en forma de voluntarios o ahora con la nueva reforma, ¿no? Que ya son impuestos y ya está más formalizado el aumento de la capitalización. Pero es difícil, evidentemente es difícil trabajar después de los 65 años o encontrar un nuevo trabajo después de los 65 años porque nuestro mercado laboral no está diseñado para eso. Ese es un gran tema que hay que obviamente cambiar o adecuar en esta discusión. Y te quiero preguntar, primero, si en los otros países también se da que esto en Chile, ¿no? La diferencia de edad de jubilación entre hombres y mujeres. Ya lo recordaba Alejandro, 65 los hombres, 60 las mujeres, que tengo entendido que tiene que ver con una compensación histórica por también la doble carga, el trabajo no remunerado, el doméstico básicamente, cuidado de niños y la casa. También tenemos mayor esperanza de vida, eso está claro, y también las brechas que hay y que se trata obviamente de subsanar con esta reforma de pensiones. ¿Debe mantenerse esa diferencia de edad independiente del aumento que podamos lograr en el país por la expectativa de vida? Obviamente es una conversación súper difícil y a ninguna mujer yo creo que le gustaría escuchar que necesariamente va a estar obligada a jubilar en 5 años más. Pero estructuralmente también hace que si jubilamos antes, tenemos mayor expectativa de vida y por condiciones estructurales trabajamos menos años o tenemos más lagunas previsionales, eso es una de las razones por las cuales tenemos esa brecha de jubilación entre hombres y mujeres. Ahora, el Estado chileno o el sistema político chileno lo que ha tratado de hacer es no obligar a las mujeres a jubilar más tarde, pero sí a entregar beneficios públicos como la PGU solo a partir de los 65 años. Entonces, tratar de, no por vía de la obligación de aumentar los años de la jubilación, que sería más autónoma, ¿no? Como las platas de las AFP, pero sí vía como los beneficios públicos, tratar de motivar a las mujeres a jubilarse un poco más tarde. Bueno, eso es una discusión más interesante, más viable, pero igual tiene algunos problemas prácticos. Cuando uno discute el sistema previsional, y eso es una discusión que tuve con mucha gente que participó en el diseño de los sistemas AFP, ¿no?
Yo le decía, ustedes están haciendo un cálculo teórico. La persona en estado ideal ingresa al mercado laboral a una cierta edad, jubila a cierta edad, gana tanto promedio en Chile y vamos sacando promedio. Pero se encontraban primero que no se consideró la precariedad del mercado laboral y las lagunas previsionales. Segundo lugar, vamos hacia la automatización a una velocidad que es cosa de ir a las multitiendas o un supermercado y pararse, o a los bancos, desaparecen las sucursales bancarias. Ahora todo por internet, qué sé yo. Bueno, pero eso significa menos empleo. Entonces estamos hablando de alargar las jornadas laborales, los años de trabajo, en un mundo que no tiene, en el caso de Chile, políticas para enfrentar la automatización y las consecuencias del mercado laboral. ¿Eso debería incorporarse al debate? O sea, de todas maneras, porque no podemos hablar de la jubilación sin hablar en paralelo del mercado laboral, ¿ya? Porque la jubilación es una consecuencia de un mercado laboral que funcione o no funcione mejor o peor, ¿verdad? Es consecuencia de la precariedad, es consecuencia de la inestabilidad, de las lagunas, de si las mujeres trabajan o no trabajan fuera del hogar. Entonces, evidentemente, si nosotros empezamos a tomar decisiones como alargar la edad de jubilación, necesariamente tenemos que encontrar alguna forma de darle espacios a esas personas para trabajar. Obviamente no podemos exigir una cosa sin que el otro lado, porque no da, porque no vamos a encontrar con un conjunto vacío de gente, ¿verdad? Ahora, si los datos que muestra la OCDE son correctos y nosotros vamos a transitar a que más de la mitad de la población tiene sobre 65 años, entonces esta es una conversación urgente. ¿Por qué no se dio en la discusión de la reforma previsional? ¿Era mucho pedir al Congreso? Sí, o sea, eso es una opinión personal, ¿no? Pero yo creo que es una conversación súper difícil. Es muy impopular hablar de aumentar el año de jubilación. Y nosotros ya estábamos teniendo una conversación que era compleja, que era tratar de convencer a la ciudadanía de reformar el sistema, a la ciudadanía y obviamente a los parlamentarios, de reformar un sistema, de introducir un tercer pilar que era distinto, que tenía una forma distinta de ahorrar, que requería más confianza en nuevos organismos públicos. Y yo creo que se optó por el camino de tratar de aumentar la cotización, de aumentar la cantidad de ahorros que podemos generar en nuestra vida laboral, más que en castigar, entre comillas, ¿no?, a las personas por vivir más tarde. Ahora vamos a vivir más y somos cada vez menos los chilenos, porque la tasa de natalidad en Chile ya no compensa. No compensa, claro, el promedio de hijos por una pareja no compensa y por lo tanto la población chilena está empezando a decrecer. ¿Por qué no se ha notado, sobre todo en el mercado laboral, por las migraciones? Precisamente un tema que esto no ha sido incorporado al debate, de la complejidad de todos los temas. En el campo chileno o en cualquier servicio que ya los chilenos ya no les gustan esas pegas, hay extranjeros. Y eso es un tema, por ejemplo, tampoco se ha evaluado. Es un país que la tasa de natalidad cae y por lo tanto tiene que buscar cómo compensar, porque va a haber mucha gente pasiva y pocos trabajando y produciendo si seguimos como vamos, sin el efecto migratorio. Exacto, así es. Bueno, Denise Laros, académica del Centro de Investigación en Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber conversado con nosotros sobre esto que se está instalando ya en muchos países, este debate, y que en Chile está por ahí todavía, pero no se baja a lo concreto, que es el tema no solo del envejecimiento poblacional, sino el tema de las pensiones y el aumento eventual de la edad de jubilación. Un abrazo grande, que te vaya bien, linda semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo, gracias. 8:19. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Yo soy obsesivo a veces en los temas que planteo, Daniela, y el tema de las relaciones internacionales. Siempre he dicho que acá no es tema de debate, no da votos, yo lo entiendo. Pero como está el mundo hoy, si no tienes una clara inserción en el mundo y una estrategia de desplazarte, vas a tener problemas. Y lo otro es que en las relaciones internacionales los vecinos te caigan bien, te caigan mal, los consideres superiores, los consideres inferiores, te estabilizan o te destabilizan tu propio país. Una crisis en un país vecino, migración segura.
a tu país. Te aumenta el tema. Cuando las cosas están bien en ese país pasa al revés. Los chilenos salen también. Pero con América Latina es bien inestable crónicamente. Y nuestros 3 vecinos son inestables, aún mucho más que Chile, y ninguno se está cayendo a pedazos, porque están con problemas. Este es un tema que tenemos que manejar con delicadeza. Bueno, fíjese cómo escalan los conflictos. A veces pequeños incidentes generan grandes conflictos. A propósito de las declaraciones de José Antonio Kast, advirtiendo que les quedan 111 días, dijo, para abandonar el país a los que están en situación irregular, que se calcula son 350.000, una cifra no muy exacta, pero por ahí va, es grande. Sí, 330, 350 claro, por ahí. Varía la cifra, pero Exacto. Por ahí va. Para abandonar el país, obviamente ha generado inquietud. Y de hecho, ya hace años, ya lo señalábamos en una conversación anterior, cifra que sale en el país de España, la migración irregular en Chile ha caído un 48,3%, de manera que se están haciendo cosas que hay que saber ponderar. Desde el 2021, que fue el año peak, de hecho, de ingresos irregulares, según cifras del Ejecutivo. Sebastián Piñera. Exacto. O sea, para que nos vamos ubicando. Bueno, porque irregular, como no le regulariza, están en una situación que no es ilegal. Es irregular, porque exacto. migrar es un derecho humano. Exacto, es irregular, súper bien. Entonces hay que tener cuidado cómo uno se mete con esto, porque te vas a meter en líos internacionales. Primero, tú no puedes llegar y tomar a un migrante y expulsarlo, por varias consecuencias. Primero, es violación de los derechos humanos. Si tú lo metes preso porque no se pueden pagar el pasaje y irse, como se ha propuesto, es violación de los derechos humanos, Corte Internacional de Justicia, y hoy día a los países chicos lo apretan, pues no es como los grandes que hacen lo que quieren. Los países chicos tienen problemas. Por otro lado, separar eventualmente, como se ha dicho José Antonio Kast, los niños nacidos en Chile, bueno, se pueden quedar y se los entregan al Estado o la familia se los lleva y por lo tanto quedan abandonados por el como Estado que fuera una maleta el asunto, de origen. ¿No? Exacto, los niños no son una mercancía que se trae y se lleva. Bueno, violación de los derechos humanos. Bueno. O sea, primero, y lo más grave de todo esto, si no se van, los vamos a meter presos en cárceles o en recintos de carácter particular, pero es cárceles. Con mejor trato, menos trato, no sabemos, porque una idea también es violación de los derechos humanos. Cuando tú violas sistemáticamente los derechos humanos para resolver un problema objetivo que tenemos con la migración irregular, no estoy diciendo que no haya que buscar manera de resolverlo, pero solo estoy diciendo que estas cosas tienen que hacerse de acuerdo al derecho. El derecho no es solo de un país, es derecho internacional, te puede caer la teja. Pero tan grave como eso es cuando tú le generas problemas a otros países. Lo que está pasando en la frontera norte con Perú es complejo. Las relaciones con Perú, con Bolivia, con Argentina, siempre han sido delicadas, particularmente cuando hay inestabilidad en alguno de los países, de los 4. Sí. Porque de inmediato le buscamos camorra al vecino para alionar a la gallá y que la gente le venga el espíritu nacionalista y la patria, y eso prende con agua. Entonces, ahora, ¿qué pasó aquí? Se dijo que los van a expulsar. Teóricamente, yo creo que no hay ningún problema en la frontera, como se ha dicho, ojo. Pero son manejos de imágenes. Están creando un problema que rebotó en Perú, pues. Si es que ese es el problema. Acá le sacarán partido electoral, los abrazamos, que hábil el candidato. Pero en Perú, el presidente peruano, que está en una situación precaria, porque fue nombrado por el Congreso, no está elegido por el pueblo. Está en una situación él precaria e inestable. Le dijeron, uy, aquí tienes un temita. La frontera sur de Perú, la frontera norte de Chile, es un lugar donde se pueden ganar puntos. Y más cuando se hacen gestos que tienen simbolismo. Cuando hay sensibilidad entre los países, mire, tú pisoteas la bandera del otro país, no pasa nada, hace un torneo deportivo, no pasa a ser un incidente donde, bueno, alguna autoridad presenta algún reclamo. Pero si las cosas están sensibles, esto escala mucho. Y aquí escaló por una tontera, aparentemente, que es tomarse una Inca Kola. Sí. En Perú la interpretaron como provocación y dijeron que había sido la frontera. No fue en la frontera, fue en un centro comercial. Pero tomárselo lo consideraron una provocación indirecta. Entonces tú tienes que están creando una expectativa de que va a haber un problema en la frontera, que el otro presidente además va y te torea,
las cosas en Perú empezaron a jugar a favor de este presidente recién electo, así a la mala o a la buena, no sé, pero de forma bien extraña, para ser sincero, con legitimidad precaria, se está aferrando a esto. Ahora, la Coca-Cola, como le digo, la Inca Kola, es un producto que Perú ha valorado mucho, es como el vino chileno. Es parte de la identidad peruana, muy rica. Exactamente, es como el pisco sour, de quién es el pisco. Chileno, bueno, esos temas que han escalado. Sí. El pisco, ¿cómo escaló? Bueno, entonces, si tú vas dando sucesivas señales, aunque no sea la intención, termina generando un conflicto que va acumulando. Y créeme, con un país inestable como está Perú, hay que ayudar a que se estabilice Perú, porque eso te da tranquilidad. No es viable pensar que vas a sacar por la frontera a los migrantes, porque le estás tirando el problema al país vecino. Eso se va a considerar hostil. Tenemos que manejar con prudencia estos temas. Está bien, estamos en campaña, se dice cualquier cosa, prometan, digan, pero para que se tome conciencia que el manejo de las relaciones internacionales, cuando se transforma en problema de política contingente electoral, muy mala consejera, porque a la larga tiene serios problemas que quedan. No olvides, los gobiernos pasan, pero las embarradas quedan. Y más allá de los eslogans, hay que revisar bien en qué se trata esto del escudo fronterizo de José Antonio Kast, inspirado además en derechas radicales como la de Roma y Giorgia Meloni, con la que se reunió en septiembre pasado. Bueno, y se ha inspirado en varias de estas iniciativas que además son contextos distintos y que claramente, como tú señalabas al inicio, Alejandro Guillé, que creo que lo más relevante pasa por alto absolutamente el tema de los derechos humanos, o sea, no se considera. Imagínate esto del escudo fronterizo, que además es muy similar a lo que se utilizó en Israel y Hungría, con toda esta tecnología que es muy inhumana. Y queda todavía otro datito más. El presidente de Perú, José Gerí, fue hasta el control fronterizo también, sí, a marcar presencia. Pero hizo algo más, que aquí pasó más inadvertido. Llegó hasta el hito 1. Todos los problemas con Argentina, Argentina, Perú y Bolivia son problemas de delimitación. Sí. En el caso de Perú, los peruanos han levantado la tesis que el hito 1, desde el cual se hace la línea demarcatoria de los espacios marítimos, está corrida. Y hay una especie de triángulo que no coincide. Chile dice así se ha hecho, siempre lo hemos aceptado, no vale la pena retomar eso, pero Perú tiene ahí un pretexto para replantear un conflicto. Y estuvo en el hito 1. ¿Por qué estuvo en el hito 1 ese problema migratorio? Porque se la están regalando en Chile. Le están dando todas las posibilidades para que transforme esto en un tema para aumentar su popularidad por la vía de encontronarse con el vecino. Ahora, el hecho de la militarización puede que sea y no sea tan grave, si es tierra adentro. Pero también ha tomado otras medidas ya. Dijo que va a levantar una ley que levante la prohibición de hacer inversiones en cierto espacio entre las fronteras, que sea por acuerdo de los países, no hacer inversiones, por ejemplo, en la línea limítrofe, dejar una cantidad de kilómetros. Pero Perú comentaba el límite que debería comenzar en lo de la Concordia, ¿no? Este sector llamado es Concordia. Es el hito 1, claro, el hito Concordia, que es desde ahí viene el trazado. Pero queda el otro tema, que es levantar la prohibición de inversiones en zonas que son limítrofes o que están al borde, a poco distancia. Un estándar como de 40-50 kilómetros, que es lo que se ha aplicado. Bueno, ya dijo que lo iba a levantar, lo cual significa que vas a tener inversiones muy cerca de la frontera y eso te va a plantear una serie de otras dificultades que no están contempladas. Por algo se aplicó esa medida. Entonces, por tratar de ganar votos más, votos menos, con medidas demagógicas que no se van a poder aplicar porque no hay aviones para llevar 350.000 personas a ninguna parte donde no lo van a dejar aterrizar. No hay avión, no hay plata y no hay metodología. No, sale mejor regularizar, porque además necesitamos mano de obra. Y si tú le recorres bien, y en el caso de los delincuentes, colabora con los países vecinos, no pelees con los países vecinos, para que te den información y tú puedas saber dónde están, quiénes son, y cuando los detienes, descubrir su currículum delictual y poder meterlo preso por último. ¿Te fijas? Así es que ese es el tema que quería poner hoy día. Muy bien, profesor Guillé. Vamos a una pausa cuando son las 8:29. Regresamos con más contenido, más entrevistas acá en Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1.
Hora da Saudade. Uma mirada desde as africanidades ao mundo, tejendo conexões, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio da música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Rádio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno, miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. ¿Te gustaría conocer historias de las diversidades y disidencias sexogenéricas de Santiago? En Radio USACH estamos convencidos que sí. Por eso, junto al Gobierno de Santiago, te invitamos a sintonizar Voces Visibles, un espacio donde activistas e integrantes de la comunidad LGTBIQA+, nos entregan experiencias para convertirlas en el latido de un Santiago más diverso e inclusivo. Voces Visibles. No te pierdas cada miércoles y sábado a las 14 horas Voces Visibles, un programa de Visibles, iniciativa del Gobierno de Santiago, con el apoyo del Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Equidad y Diversidad USACH. Voces Visibles. Radio USACH, nuevas voces visibles, nuevas formas de escucharnos. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes. De editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria. Porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. El reciente proyecto, del presupuesto nacional para el año 2026 dejó fuera a la Fundación Salvador Allende, convirtiéndola en la única, repito, subrayo, institución de su tipo que quedó sin financiamiento estatal aprobado. La decisión generó fuertes críticas, también preguntas, reacciones, especialmente del Partido Socialista, que acusó un claro sesgo político y advirtió que la medida pone en riesgo la preservación del patrimonio cultural, los archivos históricos y los programas de memoria vinculados al legado del expresidente. Para tratar de entender y sobre todo cómo afecta y el impacto que tiene esta decisión a todas luces, para muchos arbitraria, ¿con quién estamos acá en el estudio, Alejandro Guille? Ya estábamos conversando. Sí, con la directora ejecutiva de la Fundación Salvador Allende, Marcela Ahumada. Marcela, bienvenida. Bienvenida, Marcela. Un gusto estar con ustedes, volverlos a reencontrar y un gusto también a quienes nos escuchan. Gracias por la invitación. Para
nosotros como Radio USACH, como comunidad también universitaria, es muy sensible este tema y nos llama mucho la atención, ¿no es así, Alejandro? Bueno, evidente, porque además es una señal política de la derecha, pero también es una señal política del oficialismo. La derecha no quiso ponerle los presupuestos y específicamente a Salvador Allende, lo que significa que las heridas siguen exactamente igual y lejos de cicatrizar, siguen abiertas. Eso es lo que nos dijeron clarito con la votación. Sí, la verdad que fue bastante sorprendente para nosotros esta votación. Y solo decir que esta glosa presupuestaria se abre en el gobierno del presidente Piñera. Sí, hace no mucho. Hace no mucho. Lo que nos permitió a nosotros funcionar y tener un piso básico para poder desarrollar nuestra... Es operacional. Básicamente los recursos son operacionales. Estos recursos se entregan a través de una glosa presupuestaria que está alojada en el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, específicamente en el Servicio Nacional de Patrimonio, a través de un programa de gestión anual que se fiscaliza mensualmente, tanto financieramente y trimestralmente, a partir de las actividades que se nos pide informar. Todo esto, además, después de todo lo que ha pasado con las fundaciones, ha sido también fiscalizado por la Contraloría General de la República. Dicho lo anterior, les quiero decir que durante todos estos años de funcionamiento jamás se nos ha objetado ninguna rendición, ningún programa. Hemos cumplido al 100% a cabalidad con lo que nos hemos comprometido anualmente. Y nos pareció sorprendente, primero, que la glosa se abriera, porque generalmente tú sabrás, Alejandro, que las glosas se votan en un solo momento de la votación. Pero este año se abrió la glosa y en primer momento quedamos fuera la Fundación Salvador Allende, los sitios de memoria del Estadio Nacional, Neltume, Pisagua y Rafael Caña. Lo cual ya habla de algo que no se está percibiendo en el mundo político y tampoco en la derecha, de lo importante de lo que es la memoria. La memoria no es algo que se nos ocurrió, la memoria es algo que nosotros como ciudadanos y como chilenos creemos que tenemos que trabajar para no volver a repetir lo que ocurrió hace 50 años. Entonces nos sorprende, y más aún nos sorprende que esta sea la única glosa y la única fundación presidencial a que se le haya quitado la glosa. La de Elwin de Frey. La del presidente Elwin y la del presidente Frei Montalva quedó exactamente igual, no hubo ninguna objeción, lo cual me parece muy bien, porque ellos también cumplen una labor de difusión de lo que fue el periodo presidencial de estos dos mandatarios. Pero la nuestra se nos saca, pero tampoco se nos da una explicación. ¿Qué es lo que hicimos mal? O sea, simplemente se votó. Se borró. Un rechazo. Se borró. Y no creemos que la historia ni la memoria se borre a través de un presupuesto. Ahora, pero seamos prácticos. Yo creo que sí hay conciencia de memoria histórica. Lo que pasa es que lo consideran peligroso. Evidentemente. Yo creo que tiene vigencia porque influye, a diferencia de Frei Montalva, que queda en el vago recuerdo, a Patricio Elwin, el presidente de la transición, es más inofensivo. La figura de Allende es controversial. La figura de Allende, desgraciadamente, sigue siendo controversial por lo que él significó con su proyecto de la Unidad Popular, pero lo que nosotros siempre hemos dicho que Salvador Allende es más que la Unidad Popular. Mucho más. Es más que la 1935 entró a la política. Exactamente. Más o menos. Senador, ministro de Salubridad. Entonces, aquí hay una miopía de cómo estamos abordando los temas de memoria histórica, hay una miopía de lo que estamos entendiendo como memoria y hay una miopía de que conocer la historia y conocer y hacernos cargo de la memoria puede ocasionar una destrucción de la paz social. Aquí se está afectando a un conjunto de personas y a un conjunto de seres que creen en un proyecto y que creyeron en un proyecto y tenemos que volver a remirar ese proyecto. Nosotros lo que hacemos en la Fundación es generar pensamiento crítico. Nosotros no tratamos de convencer a nadie en la Fundación. Nosotros queremos generar pensamiento crítico, contarle a las nuevas generaciones lo que fue este proyecto revolucionario que impulsó el presidente Allende, pero también contar la trascendencia y lo que ocasionó este proyecto, no solamente en Chile, sino en el mundo.
Entonces, a mí realmente, y a nosotros como fundación, y al equipo, y a todos aquellos que nos han llamado y solidarizado, nos causa mucha preocupación esta decisión. Marcela, ¿y qué pasa con el Ejecutivo? Porque, claro, de alguna manera el gobierno, y a través de la ministra Vallejo, cuando ya se aprueba finalmente el presupuesto 2026, quedan contentos por la mayoría porque de las partidas, porque habían estado obviamente muy complicados, pero poco y nada dicen de lo que pasa con la Fundación Salvador Allende, que queda afuera. Falta una defensa y la hemos visto una férrea, sin duda, a través de Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, otros sectores de la sociedad, algunas reacciones también del Congreso y varias fundaciones afines, tanto chilenas como internacionales, que no entienden también esta situación y que lo consideran claramente como un error. Pero Daniela, si pusiste algo que es clave. ¿Qué pasa con el gobierno? Sí. ¿Qué relación tiene el gobierno con la fundación? ¿Hay distancia? ¿No han hablado el tema durante el debate, ahora? Es que más allá de la Da relación, también llama la atención que no haya ninguna manifestación por ese hecho que claramente es discriminatorio, porque es una excepción. A ver, yo voy a hablar como directora, estoy aquí como directora de la Fundación Salvador Allende, y yo quiero decirles que en esta discusión yo no he tenido contacto con ninguna autoridad del gobierno, salvo con la subsecretaria del Patrimonio, que tuvo la deferencia de llamarme y decirme que había sido rechazado el presupuesto. La verdad es que yo no quiero hacerme cargo ni tampoco quiero hacer un juicio sobre la actitud o sobre la poca defensa que ha tenido el gobierno sobre la glosa presupuestaria. Entiendo que efectivamente estuvieron preocupados, entiendo que estuvieron tratando de negociar hasta último momento en el Congreso sobre esta no aprobación de presupuesto, pero yo personalmente, como directora, no he tenido ningún contacto con el gobierno. Mi relación con el gobierno es a través de las instancias que les acabo de decir, del Servicio Nacional de Patrimonio y de las rendiciones que tenemos que hacer y el término de año que estamos haciendo ahora. No quiero hacer un juicio de valor porque no me corresponde. Quiero pensar y tiendo a pensar que efectivamente están preocupados y que también esta noticia les causó un gran impacto, porque no veo que sea de otra forma, que así sea. Sé que no te puedes manifestar y no quiero ponerte en problema, Marcela, pero desde la ciudadanía o nosotros como periodistas también pensamos posiblemente que para el Ejecutivo también esta situación con la Fundación se entrecruza con el tremendo error por la fallida venta o compraventa de la casa de Salvador Allende, entonces la de Guardia Vieja, como que pareciera que todo se empaña y están mezclando esta situación donde se ven afectados ustedes. No, efectivamente, quiero hacerme cargo de lo que tú dices, efectivamente lo ocurrido con la venta fallida de Guardia Vieja afectó y afecta lo que fue la discusión presupuestaria. Ahora, el gobierno cumplió con mandar un presupuesto de todas estas instituciones de memoria, incluidas las fundaciones presidenciales, al Parlamento. Nosotros íbamos con un presupuesto de 108 millones anuales. Y fue eso lo que el Parlamento rechazó. Entonces yo tampoco puedo decir que no cumplió el Ejecutivo. El Ejecutivo cumplió, pero esto se revirtió en el Congreso producto de un rechazo obstinado de la derecha, con el fin de borrar la historia a través de una glosa presupuestaria. Y la historia no se borra a través de una glosa presupuestaria, y menos la memoria. Más lejos. La derecha no tiene intención alguna de promover la memoria histórica del capítulo que le incomoda. Pero me llama la atención, el gobierno quedó contento con el presupuesto, todo lo que ha dicho, no ha hecho ninguna objeción, sin embargo. Pero también los parlamentarios, que se suponen son de izquierda, incluso socialistas, no se les vio muy activo defendiendo el presupuesto. Ahora sacaron una declaración. Como yo fui político, yo sé que cuando había problemas hay que sacar una declaración. Pero eso significa que en el fondo diste por cerrado el tema. No vas a dar una pelea. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que aquí no basta con declaraciones, bastan con hechos. Y lo dejo ahí. Podemos hacer muchas declaraciones, pero aquí si queremos preservar lo que nos ha costado tanto crear y tanto poner en valor, necesitamos más que declaraciones.
Marcela, ¿cómo sigue esto? Tú hablabas de un poco más de 100 millones de pesos anuales para que la misma fundación, que tiene además su respectivo también museo, pueda operar. Veía ayer también en la página, hay un botoncito de donar, pero sabemos que por muy generosos que podamos ser los ciudadanos, no basta. ¿Cuáles son las medidas inmediatas, ¿no? Ya que estamos terminando este 2025 para el funcionamiento del próximo? Bueno, mira, la primera medida inmediata para terminar este año es que nosotros tenemos que terminar con todas las rendiciones de cuenta correspondientes al año 2025. Para nosotros es absolutamente indispensable que todas las cuentas estén en línea y que esté todo rendido de acuerdo a lo que nos entregó. Transparencia. Exactamente. Eso es la primera labor que tenemos. La segunda labor que estamos haciendo es que estamos viendo las posibilidades que podemos tener para el próximo año. No te puedo decir que hay fuentes de cooperación, porque todos sabemos que la cooperación internacional también está bastante decaída, producto de múltiples conflictos internacionales, que sobre todo en Europa, pero pensamos que juntos es posible. Yo no pierdo la fe, yo soy una persona de fe y tengo esperanza. Yo creo en la buena fe de las personas. Creo que este proyecto por el cual tanto hemos trabajado no puede decaer. Creo también en el mundo social. Creo en el mundo sindical, creo en el mundo de los profesionales, creo en el mundo de los socialistas allendistas. Tengo confianza de que podemos salir todos si es que nos unimos y salimos. Y esto no es solamente por la fundación. Yo creo que esto que estamos tratando de hacer, de poder decir, ojo, mira, esto nos pasó, también tiene que ser una alerta a lo que puede pasar después. Entonces estamos en esto y estamos también siguiendo con el trabajo que no hemos propuesto, que es seguir trabajando con la memoria, seguir trabajando en los 3 ejes que son democracia, solidaridad y paz y derechos humanos. Queremos seguir impulsando un trabajo que estamos haciendo de educación para los escolares, vinculado al currículum, con guías de estudio, con guía del docente, para promover la reflexión crítica, para enseñar lo que ocurrió. Queremos seguir con las exposiciones que tenemos, una que está itinerando, que ya ha itinerado por varias comunas de Santiago y que ahora la tenemos en Quinta Normal, que se llama Allende, el caminar de un demócrata, porque queremos contar la historia y porque queremos contar que los liderazgos no nacen del lunes para el martes, los liderazgos se van construyendo a lo largo del tiempo. Antiguamente era así, hoy día aparece de un día para otro un personaje y desaparece como apareció. Claro. Pero es importante eso. ¿Qué tipo de actividades? Tú has mencionado exposiciones itinerantes, dice que trabajan con estudiantes jóvenes que quieren saber de la historia. ¿Cuál es el trabajo exactamente? Aterrízamelo. A ver, te lo voy a aterrizar desde esta casa de estudio, que yo creo que es muy importante también relevar lo que hemos hecho con esta casa de estudio. Con la universidad, el año 2023, iniciamos un proyecto con los alumnos de traducción y intérprete a través de un proyecto de vinculación con el medio de la universidad, donde más de 20 estudiantes de esta universidad nos tradujeron 50 discursos del presidente Allende al inglés. Ese trabajo fue un trabajo muy bonito que hicimos y muy interesante que hicimos tanto con los académicos como con los estudiantes, donde no solamente les dimos un discurso original para que lo tradujeran, sino que hicimos conversatorios con actores de época, con gente que había acompañado, por ejemplo, a Salvador Allende a Naciones Unidas y que había estado presente en la Asamblea General, y lo fuimos introduciendo y fuimos conversando y fuimos dialogando acerca de lo que había sido esto. Esto se tradujo en que hoy en la página web de nuestra fundación existen 50 discursos en inglés y 50 discursos en español ligados a fotografía para su descarga gratuita, no solamente en Chile, sino que fuera de Chile. Ese es un primer trabajo. Ahora, este trabajo que lo hizo la Universidad de Santiago, quiero decirlo que no lo hizo solamente con la Fundación Allende, porque es un trabajo un poquito más extenso, también lo hizo con la Fundación Elwin. Simultáneamente estamos trabajando también en esta exposición que se llama Allende, el caminar de un demócrata, que la hemos querido poner en el espacio público porque creemos porque creemos que es importante ocupar los espacios públicos para desmitificar que el espacio público es solamente drogadicción y delincuencia, sino que se pueden hacer algunas actividades que tengan algún sentido para la comunidad y donde podamos conversar y establecer un diálogo acerca de la democracia, la paz y los derechos humanos. Eso ya lo hemos hecho en Cerro Navia, en Recoleta,
hoy día está en Quinta Normal, estuvimos en el Estadio Nacional, en la Academia Humanismo Cristiano, en La Cisterna. Y pensamos seguir con esa exposición porque ocurren cosas, en el territorio ocurren cosas, ¿no? Después estamos vinculados a una serie de organizaciones que estamos empezando a hacer un trabajo con el colectivo de arpilleras de la región metropolitana, donde ellas se acercaron a nuestra fundación para buscar un espacio para abordar, pero finalmente teníamos una exposición sobre Tencha, porque nosotros tenemos un fondo documental de la señora Hortensia Bucio Allende muy importante que hemos trabajado durante estos años, y a partir de aquello se crearon 20 arpilleras en torno a la figura de Tencha, vinculadas también a sus historias personales. Después estamos trabajando con un club de la Hormida, de un club literario, una biblioteca popular. Tomamos contacto con una fundación Amar Migrar de la comuna de Maipú, que queremos también, que queremos apoyar, porque lo que vimos hace 2 semanas atrás en el carnaval Amar Migrar, donde el lema era "no hay ningún niño ilegal", nos parece interesante apoyarlo. Nos interesa interesante apoyarlo. Estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de derechos humanos, que es nuestra línea de trabajo. Exacto. Y el área de educación que queremos implementar el próximo año con el objetivo de hacer un programa que esté vinculado a los objetivos del plan escolar, vinculado a sexto básico y segundo medio, donde se pasa la historia del siglo XX, donde haya un guía para el aula, que puedan trabajar los docentes, guía para los niños, donde puedan trabajar en la fundación cuando nos visiten, y también una guía posterior de evaluación. Hartos proyectos. O sea, tenemos mucho. Ahí te la dejo, como diría alguien. Y ahí está la pelota al piso. Ahí te la dejo. Bueno, Marcela. Marcela, porque la memoria es colectiva, y más allá de decir el pueblo unido jamás será vencido, igual quiero que des el dato también, cómo donar, cómo toda la ciudadanía, todos los auditores y auditoras de Radio USACH y de toda esta comunidad, y más allá de una sensibilidad política o histórica, estamos hablando también de lo que es nuestra historia como país. Por favor, da todos los datos también para poder donar a la misma Fundación Salvador Allende. Yo, antes de pedir que donen, yo quiero pedirles que nos visiten. Ya. Para que Buenísimo. vean el trabajo que sí, hacemos. Yo les pido, por favor, las puertas abiertas de la Fundación están abiertas. Estamos en República 475. Tenemos una exposición curada por el fotógrafo Luis Weinstein, que se llama Utopías Posibles. Los invitamos a que visiten nuestra exposición, los invitamos a que vean el trabajo que nosotros realizamos en nuestro centro de documentación, que les podamos mostrar algunos objetos que tenemos del presidente Allende, y que ahí conversemos para ver cómo podemos seguir adelante. Me parece muy bien lo que dice. Lo primero, conozcámonos, hagámonos un poquito de cariño y aprendamos a ser solidarios entre todos. Bueno, en todas las redes sociales encuentran, por cierto, Fundación Salvador Allende, en esta casona imponente, también ahí que está, por supuesto, en Calle República, como decía su directora, Marcela Ahumada. Muchas gracias por habernos acompañado en Línea 1. Muchas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos. Muchísimas gracias Marcela. Vamos con la agenda para esta jornada cuando son las 8:53. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Ya viene, para ya está aquí. Esta mañana, Alejandro, se espera. Hay un conflicto en marcha. Oye, sí, y está este desalojo, lo han echado. ¿Te acuerdas que lo dijimos en titulares cuando lo actualizamos? 30 hay familias. enfrentamientos, quedan 30 familias, hay por lo menos 60 que ya salieron de ahí hace tiempo. Exacto, que se llegó a un acuerdo de irles consiguiendo soluciones, pero quedaban 30. Y parece que la municipalidad se aburrió y decidió finalmente actuar, de facto, en el sector Cerro 18. Todo el mundo sabe ya cuál es Cerro 18, muy emblemático, en el sector de Lo Barnechea. Y por cierto, se han registrado incidentes. A nadie le gusta que te vayan a sacar de donde estás viviendo por años, en vez de haber encontrado una solución, como se estaba haciendo. Bueno, pero eso está sucediendo eso es ahora. Noticia exactamente en estos momentos. A las 9:30, el presidente Gabriel Boric, junto al ministro de Justicia, Daniela Quintanilla, encabeza un desayuno con integrantes de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Vamos a ver qué pasa después de este gobierno con las demandas pendientes al respecto. A las 10 horas, el INE publica en su web el índice de empleo población extranjera, periodo agosto-octubre 2025.
Y vamos con los resultados de la pregunta del día. Yo digo el encabezado y tú vas con los porcentajes. ¿Te parece, Guille? Echémosle. Vamos, ¿a qué responde la creciente crisis migratoria en la frontera norte? 13% opinó que es temor al posible gobierno de Kast. 44% Dice que no hay crisis migratoria. y 44% Se está usando políticamente o electoralmente. Así con los resultados de nuestra pregunta del día, que mucha gente además, me encanta, está todo el día opinando, porque como queda alojada y nos mandan reflexiones por interno. Nos despedimos con un poco más de 18 grados, esperando una calurosa jornada. Vamos a llegar a los 32. Quédense en nuestra sintonía. Ya viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Presidente, hasta mañana. Yo lo único que les digo... La pinta, ya. Dice que cuando me pongo camisa blanca y chaqueta azul, Total, me parezco al presidente. Hay una pequeña diferencia de edad, por supuesto, y de estilo. Bueno. Pero me gusta que las cosas se hagan bien. Ya. Chao. Kramer, chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.